Qué gusto de volver a verlos. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Empezamos vía pública. Vamos a conversar de la situación que se vive en la Araucanía. Hay huelga de hambre, hay aplicación de la ley antiterrorista, hay comuneros detenidos y un gran signo de interrogación. Vamos a conversar con personas que conocen de la realidad en el sur de nuestro país para saber cómo se enfrenta un tema que es históricamente tan complejo. Hay pregunta en todo caso en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl referida al tema de conversación de esta noche aquí en el programa. Y queremos saber, según su opinión, si es partidario de la aplicación de la ley antiterrorista en este conflicto. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no sirve de nada. Bueno, se lo vamos a preguntar también a nuestros invitados en los próximos minutos. Será el tema esencial de diálogo esta noche, pero por supuesto que hay otros temas que queremos revisar con ustedes también, algunos de los cuales anticipamos en titulares en este día lunes 25 de septiembre del 2017. Este polémico apoyo del ministro de Economía a la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, llevó a que desde el radicalismo le respondieran que tiene que dedicarse a hacer bien la pega. Empezó la última fase del juicio en el caso de Viviana Heyer, esta contadora que fue asesinada en Puerto Varas. Este jueves el caso tendrá su veredicto final. Y en Alemania, la alianza conservadora de Angela Merkel está en su momento más débil, mientras la derecha nacionalista logró el tercer lugar en la votación y por lo tanto llega al Parlamento alemán por primera vez desde 1945. Ya lo vamos a estar analizando también en los próximos minutos. Pero empezamos con esta controversia que generó este explícito apoyo que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, le entregó en una entrevista en el portal EMOL a la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, en circunstancias en que otra parte del oficialismo apoya, como se sabe, a Alejandro Guillé. Desde el Partido Radical, o sea, la colectividad que levantó la candidatura del senador, le mandaron un recado al ministro: dedicarse a hacer bien la pega. Bien. Hace más de 4 meses, en esta misma reunión, la presidenta Bachelet le pidió a sus ministros mantener la presidencia respecto de sus candidatos presidenciales. Con 2 candidaturas dentro de la nueva mayoría, tenemos que tener especial cuidado de presidencia en las campañas por parte de todos nosotros. Presidencia en las campañas, pero no en las opiniones. Aún así, causó molestia entre quienes apoyan a Alejandro Guillé el explícito respaldo del recién asumido ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, a Carolina Goich. Ya los dados están echados y tengo mi candidata que espero que gane. ¿Cuál es su candidata, Carolina Goich? Mi candidata es obvio. Quedan meses todavía de trabajo ministerial y por lo tanto los ministros, más que comentaristas electorales, deberían ser ministros sectoriales que hagan su pega. Un gesto del ministro que fue recibido con humor por la candidata de C. El ministro es un hombre muy inteligente. No me cabe duda de eso. El gobierno no puede ser indiferente a qué lo va a suceder. Y me parece estupendo que el ministro se sincere y apoye a Carolina, que va a ser mi aliada en la segunda vuelta. Ese es justamente otro de los focos de tensión en la nueva mayoría. Por ahora están en veremos las conversaciones por un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta para derrotar a Sebastián Piñera. La fuerza de centroizquierda, yo no tengo duda, y en particular en mi caso, que después del 19 de noviembre vamos a saber poner al frente los intereses del país y ponernos de acuerdo. Pero hoy día es momento de competir. Bienvenidos los amigos demócratas cristianos, han sido nuestros compañeros de ruta por más de 35 años y yo confío que van a seguirlo siendo. Desde La Moneda no hubo pronunciamiento por los dichos del ministro de Economía en favor de Goich, ni tampoco por diversos llamados a que la presidenta Michelle Bachelet lidere un pacto entre los candidatos de centro izquierda en segunda vuelta. Esa presidencia fue solicitada por la presidenta Michelle Bachelet cuando el propio ministro del Interior, Mario Fernández, en una entrevista en el programa El Informante y ante una pregunta sobre el tema, señalaba que su candidata era la, postulante de la Democracia Cristiana. Al día siguiente, mismo revuelo y por lo tanto se genera esta orden que no solamente es ojo del Ejecutivo, sino que también está avalado en un documento de la Contraloría General de la República. El ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, dijo que los proyectos de ley en educación son la prioridad para el gobierno a menos de 6 meses de que termine el mandato de la presidenta Bachelet. En una entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado enfatizó en que los esfuerzos se van a centrar en cerrar la agenda del Ministerio de Educación, el proyecto de desmunicipalización y aprobar las iniciativas de educación superior y de universidades estatales. Enfrentar la crisis en el Servicio Nacional de Menores también, sin embargo, será otra arista que buscarán abarcar en lo que queda de gobierno, impulsando proyectos como, por ejemplo, la creación del Defensor de la Niñez y la Subsecretaría de los Niños. Además, según De la Fuente, la presidenta Bachelet se comprometió a mandar a tramitar
tramitación legislativa un proyecto de nueva constitución una vez que concluya la consulta indígena. Dificultades en su tramitación, así como la inasistencia de no pocos parlamentarios, porque están en periodo de campaña, podrían poner, sin embargo, en riesgo la aprobación de estas iniciativas. En el llamado caso Corpesca, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, rechazó citar al fiscal nacional Jorge Abbott como testigo en la causa del desaforado senador Jaime Orpiz. Esta diligencia fue solicitada por la defensa del senador, encabezada por el abogado Sergio Rodríguez, quien sostuvo que el fiscal Abbott desvirtuó la comisión del delito de cohecho durante la discusión de un proyecto de ley que busca modificar la legislación sobre el tema. Finalmente, el fiscal Montes desechó la solicitud formulada por la defensa y la causa, por lo mismo, va a continuar con su proceso judicial. Volvemos a la política propiamente tal. La directiva del Partido Socialista va a viajar a la región de Atacama para proclamar al candidato comunista Lautaro Carmona como postulante a senador. Esto luego de la polémica por la decisión del Consejo Regional del Partido Socialista de apoyar a la diputada DC, Yasna Proboste. Cuando hace un mes los dirigentes regionales habían decidido respaldar a la parlamentaria DC, se produjo una polémica entre ambas colectividades porque no se estaba cumpliendo el pacto parlamentario. Y ante eso, el Partido Comunista congeló su respaldo a la senadora PS Isabel Allende en Valparaíso, José Miguel Insulza en Arica y Parinacota y Álvaro Elizalde en el Maule. Ese era el compromiso que habían asumido. Bueno, a día de ese impas, la directiva nacional del PS reafirma que Lautaro Carmona es el candidato del bloque en Atacama y como una señal de respaldo decidieron viajar a la región para proclamarlo como tal y así dar por superado este quiebre. Con graves incidentes y detenidos terminaron las movilizaciones en apoyo a los mapuches que este lunes cumplieron 111 días ya en huelga de hambre. Uno de ellos comenzó el ayuno líquido. El grupo exige que el gobierno no los investigue por delito terrorista. En las plazas de armas de las ciudades de Temuco y Concepción terminaron los enfrentamientos entre quienes exigen que el gobierno retire la ley antiterrorista que pesa en contra de 4 comuneros mapuches, quienes se encuentran imputados por la quema de una iglesia y quienes se encuentran sin comer desde hace 111 días al interior de la cárcel de Temuco. Por ello, los familiares convocaron a estas movilizaciones, porque hasta ahora han sido nulos los avances en la demanda al gobierno. Peor aún, Benito Trangol decidió dejar de ingerir líquidos. Ya no quiere seguir en la cárcel y aún resta bastante tiempo para que el tribunal oral realice el juicio y resuelva su eventual inocencia. Benito hoy inició huelga seca, no va a ingerir ningún tipo de líquido, lo estaba haciendo pero ya no. También hay otras personas de los que están imputados por el caso Lusinger que también iniciaron huelga de hambre hoy día. Él está aburrido, igual que como no lo toman en cuenta de lo que están haciendo con la huelga, nadie se acerca por él y por eso la rabia que tiene porque el inocente que lo tienen encerrado, que no debía estar así, que lo están culpando injustamente. Desde el gobierno se ha confirmado que los 4 comuneros mapuches se encuentran estables dentro del riesgo que reviste el mantener este ayuno prolongado. Aún así, no se flexibiliza la postura frente a la ley antiterrorista. El retiro de una querella por ley antiterrorista, en los hechos de la gravedad que ya hemos informado, eso está absolutamente descartado. Las que siguen serán horas de alta tensión, pues a los detenidos en las últimas manifestaciones se sumará el traslado de los huelguistas a la primera audiencia de preparación del juicio oral por el incendio en contra de una iglesia en la zona rural de Padre Las Casas. Estaremos conversando sobre esto más adelante aquí en nuestro programa. Seguimos ahora con esta frase. Se sintió amenazado, iba a perder a sus tesoros y esos tesoros eran sus hijas. Lo explicó de esta manera la Fiscalía y los abogados querellantes como el gran motivo que habría tenido el viudo Jaime Anguita para encargar el asesinato de su mujer, Viviana Heyer. ¿De qué se trataba esa supuesta amenaza en un caso que esta semana cobra particular importancia? Aquí se lo explicamos. Después de declarar, ni las hermanas de Viviana Heyer ni su hija mayor han querido estar ausentes. Hoy un abogado esbozó el gran motivo que pudo tener el crimen de la contadora de Puerto Varas y que tiene que ver directamente con el viudo Jaime Anguita y con la posibilidad que hubo en junio de 2010 de que las hijas de la pareja quedaran al cuidado de su madre y su pareja extramatrimonial. Esa fue la situación que percibió Jaime Anguita como amenazadora, de peligro.
iba a perderlo todo, y su todo era, no, Viviana Heger, eran sus hijas, su situación. Recordemos además que todo el patrimonio estaba a nombre de Viviana Heger. Eso es lo que se estaba gestando. Esa es la circunstancia que hace que Jaime Anguita tome una decisión. ¿Qué decisión? Eliminar el problema. La figura del carpintero José Pérez es inherente. Su confesión en 2015 se ha mantenido en el tiempo, aunque para algunos es el sicario y para otros el autor solo de un brutal robo con homicidio. Teniendo la posibilidad en este juicio de ceder a la tentación, de retractarse y dar cualquier otra versión, el imputado no lo hizo. Se mató para robar. Ahora, ¿qué se robó? Lo que se pudo. Dinero que Jaime Anguita giró y nunca invirtió, depositó meses antes de la desaparición de Viviana Heger y que la Fiscalía explica como el pago del ingeniero al sicario. Teléfonos prepagos que el viudo activó en la misma fecha de los hechos, versiones de secuestro, suicidio, amenazas, teorías conspirativas, todo expuesto sobre la mesa de los jueces. El tribunal tiene que hacerse cargo de toda la prueba, pero respetando cosas tan básicas como es la lógica y las máximas de la experiencia. La verdad va a salir, no se preocupe, ya estamos tranquilos con esto. Para la Fiscalía y querellantes, una mano mató y ocultó a Viviana Heger, pero solo lo logró gracias a otra persona que la guió. Allí aparecen José Pérez y Jaime Anguita, los que este martes escucharán lo que sus defensas dirán en juicio a su favor. El Festival de los 1000 Tambores de Valparaíso enfrenta a los vecinos de la ciudad. Hay un grupo de porteños que va a presentar un recurso de protección para que no se realice la fiesta este 2017 y argumentan la bulla, la inseguridad y el exceso de basura que este evento acumula en las calles. Los vecinos aseguran que son ellos los que deben convivir con las consecuencias negativas que provoca este festival, donde, según su experiencia, los asistentes toman alcohol en exceso y además de la vía pública, lo que provoca peleas, ensucian las calles, aumenta obviamente la inseguridad también en sectores céntricos del puerto. A esto también se han sumado algunos comerciantes que dicen que estos días no aumentan sus ventas, al contrario disminuyen, porque tienen que cerrar antes debido al temor de saqueos. Por otro lado, los organizadores de estos 1000 tambores dicen que desde diciembre pasado presentaron a la autoridad las solicitudes de los permisos y además esta jornada dieron a conocer el plan de recolección de basura que esperan implementar para la limpieza de la ciudad junto con la instalación de baños químicos. Aseguran sí que no se pueden hacer responsables de lo que generen los asistentes al festival. De ser un lugar recreativo, se convirtió también en un basural. Cerca de 1.500 toneladas de desechos acumulaba un sector ubicado a los pies de un cerro en Renca, un vertedero ilegal que desde hace unos días se intenta erradicar. Los ratones, la hediondez, no pueden ir los niños a jugar. Es horrible. Solo la autopista central separa la casa de Margarita Hernández de este basural en Renca, hoy casi limpia, pocos días de lucir así. En la noche usted viera como los guarenes, no los ratones, pues son guarenes, así, caminando. Entra para las casas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Según el alcalde, cerca de 1.500 toneladas de basura acumulaba este sector ubicado a los pies del Cerro Renca, llamado Apóstol Santiago, un vertedero ilegal que para levantar los desechos y desratizar se gastaron más de 50 millones de pesos. Y esto podría ser perfectamente utilizado para programas sociales, para recuperación de áreas verdes para el uso de la comunidad. O sea, acá nosotros, la mafia de la basura nos impide al municipio realizar parte importante de las acciones sociales que bien nos vendrían. Justamente basura como esta sirvió de prueba para acusar este lunes contra la constructora Cipco, contra la inmobiliaria Nueva Albergel y contra todos quienes resultan responsables. El municipio de Renca denunció ante el juzgado de policía local. Aquí se ha hecho, como digo, este peritaje de la basura y hemos visto que es raro que hayan casco o propaganda de una misma empresa a lo largo de todo un basural. Es evidente que esa empresa, por irresponsabilidad o bien por negligencia, permitió que eso ocurriera. Para obtener sus versiones, intentamos conversar con ambas empresas. La constructora Cipco nos explicó fuera de cámara que trabaja con empresas externas para este tipo de labores, por eso va a investigar la situación. Por otro lado, la inmobiliaria Nueva Albergel lo tomó con asombro y también anunció una revisión. Igual las infecciones que hay, aparte que eso produce que hagan incendios y acá los bomberos están todos los días casi
Siempre han limpiado así de a poquito y después vuelven a tirar basura otra vez. Aquí limpian y la gente es cochina. Y en la noche vienen de otras comunas, llegan aquí en la noche. Sí, ¿Qué tipo de camiones? ¿Son camiones de empresas? De empresas y de municipalidades. Actualmente en la ley 20.879 se establecen sanciones para el transporte ilegal de basura. ¿En qué consisten? La ley permite sancionar no solamente al dueño del camión, al que conduce el camión, pero también al que pagó y contrató el servicio. Las multas van entre 5 y 200 UTM, estamos hablando de multas realmente importantes y lo que estamos haciendo es tratar de que los jueces de policía local apliquen la mayor cantidad, ¿cierto?, de multas posible y también en su mayor nivel para de alguna manera desincentivar, ¿cierto?, lo que es este tráfico y este vertido ilegal de residuos en toda la región metropolitana. Según el Ceremi de Medio Ambiente, existen más de 400 hectáreas de vertederos ilegales en la región, un problema que provocó que durante septiembre la municipalidad de Renca interpusiera 5 denuncias ante el juzgado de policía local, eso sin contar las acciones de este lunes. Algunos de los temas que han marcado la pauta en este comienzo de semana. Vamos a seguir revisando otros temas, pero antes... La principal. Estamos de regreso, vamos con Crónica del Mundo. Partimos en Alemania, cuya canciller Angela Merkel, junto a su partido, empezó este lunes a buscar aliados políticos para formar gobierno después de su victoria más bien ajustada en las elecciones legislativas que tuvieron lugar ayer. Los socialcristianos de Angela Merkel, o lo conocido como la democracia cristiana alemana, quedaron con un 33% de los votos y su principal contrincante, que son los sociales demócratas, con un 20,5%, su peor resultado desde la posguerra. El partido liderado por Martin Schulz le concedió la victoria a Angela Merkel y afirmó que no van a gobernar en coalición con su partido, por lo que ahora Angela Merkel tiene que empezar a negociar con el Partido Verde y con los liberales, que tienen visiones contrapuestas en la mayoría de los temas. Una decisión que tomaron los 61,5 millones de votantes habilitados para participar en las circunscripciones en todo el país, en una campaña marcada por el histórico ascenso de la extrema derecha, que con un 12,6% de los votos va a llegar por primera vez desde 1945 al Bundestag, o sea, al Parlamento alemán, en un país que carga con este fantasma del nazismo y que por lo tanto ve con mucha sorpresa como este partido, que ni siquiera estaba validado electoralmente, no había conseguido el 5% siquiera de los votos para formar parte del Parlamento, ahora ha logrado más del 13%. Dejamos a la canciller de Alemania para hablar ahora de la ministra de Relaciones Exteriores de Corea, que hizo un llamado urgente a Estados Unidos a evitar la escalada de tensiones con los norcoreanos. La canciller de Sur Corea, Kang Kyung-hwa, reaccionó luego de que Pyongyang interpretara la última respuesta del mandatario estadounidense vía Twitter como una verdadera declaración de guerra y dijo: es muy probable que Corea del Norte continúe con las provocaciones, según advirtió esta ministra en un discurso que pronunció en Washington. Por lo mismo, invitó a Estados Unidos a evitar cualquier tipo de choques militares accidentales que puedan salirse rápidamente de control. Poco antes, la Casa Blanca había calificado de absurdo que Corea del Norte considerara que Donald Trump les hubiera declarado la guerra. Los tonos subieron entre ambos países luego de que naves estadounidenses sobrevolaran espacio internacional cercano a Norcorea y que el régimen de Kim Jong-un amenazara con disparar si se acercaban a ese país. No es claramente el único problema que tiene el presidente de Estados Unidos. La verdad es que en el, digamos, suelo interno, Eddie Vedder, Roger Waters, Stevie Wonder, Pharrell Williams son algunos de los artistas que han adherido a los deportistas norteamericanos, arrodillándose también durante sus presentaciones. Es un gesto que se masificó luego de los dichos del presidente Donald Trump en contra de la Liga Nacional de Fútbol Americano. ¿Por qué? Bueno, la postura es una manifestación física de rechazo a la actitud que Donald Trump tuvo con los jugadores de fútbol americano luego de que se arrodillaran para protestar contra la violencia racial mientras se escuchaba el himno de Estados Unidos. Ahora los actores y directores de cine reflejaron en redes sociales su apoyo a los deportistas con el hashtag Take the Knee, que provocó la molestia del mandatario, quien hizo un llamado en su cuenta en Twitter a boicotear a la Federación Nacional de Fútbol o a la Liga Nacional de Fútbol. Este es un tema que se ha convertido definitivamente en uno de los más controvertidos del último tiempo para el presidente norteamericano, porque entre otras cosas significa en la práctica que el gobernante está teniendo en una esencia, es decir, con los futbolistas y con ahora los artistas, una controversia de marca mayor. ¿Por qué se produjo? Tratemos de explicarlo muy en simple. Hay una corriente de interpretación, por cierto, porque no todo el mundo la valida, que dice que el himno de Estados Unidos
tiene en una de sus estrofas, no la que uno tradicionalmente escucha cuando se interpreta, sino que, porque este himno es bastante más largo, como suele ocurrir con el himno chileno también, que no se interpreta por completo, tiene una frase, una estrofa, en la que hace referencia a los esclavos y también a los negros, o los llamados hoy día afrodescendientes, y que en el fondo los humilla. Esa es la interpretación. Quienes defienden el himno dicen que en estricto rigor se refiere a los que vinieron a invadir Estados Unidos y que habla de los británicos. Una estrofa que todo esto hace mucho tiempo no se interpreta en Estados Unidos precisamente como un gesto para quienes hoy día no son enemigos de Estados Unidos, sino que son aliados, que son los propios ingleses. La cosa es que hace un año un jugador de fútbol americano, en rechazo al comportamiento policial en contra de los afrodescendientes, decidió precisamente hincarse cuando llegó el momento de interpretar el himno. Lo echaron del equipo y nunca más volvió a encontrar pega. Los principales sostenedores de los equipos de fútbol en Estados Unidos son grandes magnates que además paradojalmente apoyaron la campaña de Donald Trump. Hace algunos días el presidente de Estados Unidos emplazó a esos mismos magnates, dueños de los equipos de fútbol, a que cuando volviera a ocurrir esto de que alguien se hincara o que no interpretara el himno como correspondía, los tenía que echar. Y eso ha provocado que ahora los jugadores hayan salido a solidarizar con este futbolista, que además no ha encontrado trabajo de nuevo y que han asumido como una especie de gesto de rechazo al presidente de Estados Unidos por haberlos amenazado de esa manera. Cada vez ha ido subiendo más de tono, al punto de que ya no solamente estamos viendo a los futbolistas, sino que incluso en algunos casos a los mismos magnates que respaldaron a Donald Trump en la elección, pararse al lado de sus jugadores y aplicar el mismo gesto. O se toman de los brazos, o se hincan, o agachan la cabeza, demostrando también que ahora hay un enojo en contra de O'Connell, presidente de Estados Unidos. Y a esto se han sumado, como ya hemos visto, algunas figuras del mundo de la música, en lo que pareciera ser una escalada para un presidente que no logra ni por lejos remontar en popularidad. Después de 5 años de ausencia, en octubre regresa la Vuelta a Chile. Van a ser 5 etapas entre Concepción y Santiago. Este lunes fue el lanzamiento de la prueba junto a 2 glorias del ciclismo chileno, Fernando Lobo Vera y Miguel Topollillo Droguet. Ante más de 10.000 espectadores o 20.000, ¡otro chileno! Etapa realmente dura, los kilómetros eran eternos, todo eso lleno, las pasarelas, lleno de gente, con bandera. Son los recuerdos de la Vuelta a Chile de uno de los más icónicos ciclistas nacionales, el Lobo Vera, quizás el más alegre con el regreso, después de 5 años de esta insigne prueba que se correrá del 10 al 15 de octubre entre Concepción y Santiago durante 5 etapas. Recuperar este patrimonio cultural y deportivo era una necesidad. Son 15 equipos los que participan en total, de los cuales 5 equipos son extranjeros y 10 equipos son nacionales. Me alegro mucho de que esta vuelta vuelva por nuestros ciclistas, porque hay muchos ciclistas de calidad. Uno de ellos es José Luis Rodríguez, el Puma que irá por su revancha ahora en Chile, luego de ser descalificado del ciclismo en ruta de Río 2016, porque para la versión número 32 de la Vuelta asoma como uno de los favoritos. Podría ganar perfectamente la Vuelta, es un gran deportista, no sé cómo estará en este momento en la escalada y también hay otros, y no solamente el Puma. Si bien la edición 2017 no será como las versiones de antaño, 2 ex ciclistas chilenos como Topollillo Droguet y Fernando Vera se ilusionan con que sea un retorno definitivo y se repitan jornadas míticas como cuando el Lobo ganó la competición el año 88. No eran 2.000 personas, eran 20.000, 30.000 personas que estaban alrededor del circuito. Y en Santiago igual, la etapa final que se transmitía directamente. Y bueno, y Pedro Carpuro dándole color, como se dice. ¡La ovación para estos 2 titanes! Iba como flotando, y cuando ya entré al parque fue algo que de líder, que noté más aún el apoyo de mis compañeros que dijeron, vamos todos contigo. Una cosa táctica, me tocó bajar la cabeza y decir, bueno, ganó Fernando, ganó. Fernando Vera logra conquistar para sí y el ciclismo nacional el primer lugar en la Vuelta de Chile. Guardo esos recuerdos que son bien especial. Las buenas noticias para el ciclismo nacional llegan de a 2, porque además ya se acerca la fecha del Mundial de Ciclismo en Pista, que se realizará en Chile el 9 y 10 de diciembre. 39, 40 países son los que van a asistir, más o menos 280 corredores.
y viene lo mejor del mundo. Y lo importante es que tenemos un gran velódromo para poder hacerla. Peñalolén será el anfitrión del Mundial, mientras que la vuelta pasará por 4 regiones e incluirá el temido ascenso a Farellones y una meta que promete espectáculo en el Estadio Nacional. ¡Chile! ¡Tres chilenos! Ahí tenemos también parte del deporte que ha marcado la pauta durante el día. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambies de fondo a cada rato porque eso no te ayuda. En Cuprum te entregan asesoría personalizada y herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. El desafío de Cuprum es mejorar tu pensión. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta conversamos sobre el conflicto en la Araucanía. Espérenos. Una treintena de celulares requisados a dirigentes mapuches están siendo revisados por la Fiscalía y en ellos, según Carabineros, se encontraron mensajes sobre incendios y búsqueda de financiamiento. 24 horas tuvo acceso exclusivo a imágenes de la llamada Operación Huracán, que terminó con la detención de estos 8 comuneros, entre ellos el líder de la coordinadora, Arauco Mayeco. ¡Alto, Carabinero! ¡Al suelo, al suelo! Ya, esposa. Yo tengo. Oye, ya, arriba del dedo derecho. ¡Libertad a los presos, mapuche! Detenciones simultáneas en Temuco, Los Ángeles, Talcahuano y Ercilla son imágenes exclusivas de la denominada Operación Huracán, que terminó con la detención de 8 comuneros mapuches pertenecientes a la coordinadora Arauco Mayeco y la Huaychán Aicamapu, todos investigados por 3 atentados incendiarios, donde unos 40 camiones y maquinarias resultaron quemadas. Voy tranquilo. Oye, pero ¿para qué no tratan así? ¡Dejen de apoyar! Entre los detenidos está el líder de la CAM. Así fue su detención el pasado sábado en Concepción. Una orden de detención en contra de Maná por el juzgado de garantía de Temuco. Ya. Me acompañan a Temuco. Ya. ¿Ok? ¿Ya? Después orden verbal, señor. Acompañen. Vamos. ¿Órdenes verbales? Tengo que salir. Él, junto a los otros 7 comuneros detenidos, fueron formalizados ayer por asociación ilícita de carácter terrorista y es indicado como el líder de los ataques en el sur de nuestro país. Su apodo es El Negro y tiene antecedentes penales por delitos de robo con intimidación, porte ilegal de armas, infracción a la Ley de Seguridad del Estado, además de maltrato a carabineros. Fue miembro tanto del MIR como del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otro de los detenidos es el hijo del líder de la CAM. Tiene detenciones por desórdenes públicos, porte de armas y amenazas, aunque nunca ha sido condenado. Otra de las caras conocidas es la de JHC, también conocido como Matute. Es miembro de la comunidad de Temucuicui y hermano del líder de la organización Resistencia Mapuche Mayeco. Se cree que él organizaba ataques además de reclutar a personas. Se investigan a los otros detenidos por organizar, administrar y recaudar recursos para ejecutar los atentados. Participaron estos individuos en diferentes escalas, algunos planificando y distribuyendo recursos hasta llegar incluso a algunos que realizaron el atentado propiamente tal. ¿Me puede prestar el celular de mi hija? No, va a estar incautado, de acuerdo a la orden judicial. Y es que los celulares fueron claves para esta investigación porque la Dirección de Inteligencia de Carabineros dio con conversaciones de WhatsApp entre algunos de los comuneros antes de que fueran detenidos. Por ejemplo, se encontraron listado de armas y municiones y algunas conversaciones que hablan de traspaso de dinero. Todo esto debería ser ratificado con la incautación de los equipos. Argentina me van a llegar el 15. Te envío. Gracias. Definiendo fechas, antes del 21. Te apoyo con 900 lucas. ¿No puedes más? Reuní 12 palos. ¡La raja! En esta conversación que tiene la carpeta de la Fiscalía, se cree que el líder de la CAM le exige a otro comunero mapuche al menos 100 atentados incendiarios para este año 2017. Esto recién comienza. Nosotros estamos investigando otras personas, otro grupo, de tal manera de aclarar la gran mayoría de los atentados que se han producido acá en esta zona. Hoy los detenidos están repartidos en centros penitenciarios de las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, específicamente en Valdivia. Afuera de este último penal, varios miembros de la comunidad mapuche se manifestaron en contra del operativo. En
tanto, en Temuco, las asociaciones gremiales y de camioneros, los principales afectados con los incendios, aplaudieron la operación Huracán. Hasta la fecha no habíamos tenido grandes avances en el área de investigación policial. Creo que esto está demostrando sin duda que efectivamente se está haciendo un trabajo. Ahora esperamos que la otra parte, que es la parte judicial, también pueda meter en prisión si las personas son encontradas culpables y así poder ir desarticulando todos estos grupos que están operando en la zona. La Dirección de Inteligencia es tajante. Dicen estar buscando a más personas. La investigación durará 4 meses y se pretenden revisar más de 30 celulares para buscar a posibles financistas relacionados a estos ataques. Para eso, Carabineros hizo un llamado a modificar leyes que le entreguen más protección a los agentes encubiertos para así facilitar la investigación. Hablemos de lo que ocurre en la zona, lo vamos a hacer con los invitados que tenemos esta noche. Alberto Espina, senador de Renovación Nacional por la Araucanía. Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros y nuevamente hablando además de este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gabriel Silver, diputado de la ABC, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gabriel, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas Muchas gracias, Juan Manuel. Tucapel Jiménez, diputado del PPD, miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Tucapel, bienvenido. Buenas noches. Gracias a usted. Y Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Mario, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Voy a comenzar contigo, Mario. Me van a perdonar que los tutee, ¿no? Mientras no lo trata uno de huevón, ya, porque ya sabemos dónde termina todo eso. Pero los voy a tratar de tú, porque siento que además hemos estado juntos este último mes, muchas veces hablando de distintos temas. ¿Qué cambió en los últimos días que ahora estamos viendo esta operación? A ver, hay dos cosas paralelas ocurriendo en las últimas semanas. Lo primero es que la huelga de hambre que están llevando adelante algunos imputados por un hecho gravísimo, que es el incendio de una iglesia con gente dentro, han tomado mayor visibilidad. Esto ha provocado una serie de protestas, de artículos de prensa, una huelga de hambre que es lamentable, uno que defiende la vida en todo momento, desea que ojalá esa huelga no continúe, que la gente decline la huelga. No es un mecanismo correcto ni adecuado y está además sancionado en las normas internas de Gendarmería dentro de la cárcel, pero además no es el mecanismo correcto para tratar de buscar objetivos procesales o judiciales. Más de 10 veces ha revisado la Corte de Apelaciones de Temuco estas cautelares. Han sido revisadas más de 10 veces por la Corte, varias veces por el Juzgado de Garantía. El cúmulo de antecedentes que ha aportado la Fiscalía ha hecho que estas personas sigan en prisión preventiva. Insisto que es un hecho gravísimo. Y en paralelo a esto, y luego de varios meses de investigación, por lo que se ha tomado conocimiento estos días, el Ministerio Público y Carabineros, porque hay que aclarar eso, ha detenido a varias personas responsabilizándolas de una serie de incendios. A camiones fundamentalmente. A camiones. ¿Por qué aclararlo al Ministerio Público? Porque el diputado Gabriel Bolis acusa al gobierno de montaje, al gobierno de actuar fuera de la ley, y hay que aclararle al diputado Boris que el Ministerio Público es autónomo, es un órgano autónomo de los poderes del Estado, no es un poder del Estado, pero sí es un órgano autónomo, y que se ha hecho un trabajo que además ha necesitado la autorización de los juzgados de garantía de la zona. ¿Quiénes son las personas detenidas dentro de los últimos 2 días? Ahí veíamos la nota, un buen resumen. Que es una persona que está con libertad condicional, que no debería haber obtenido beneficios penitenciarios en este gobierno. Se le concedieron beneficios penitenciarios pese a no cumplir los requisitos del reglamento de establecimientos penitenciarios. Una persona que ha reivindicado hechos para nosotros violentos, él los entiende como correctos en un reportaje incluso en este propio canal, y que ahora, bueno, tendrá que enfrentar el proceso que viene, digamos. Esto es, la Fiscalía entregará los antecedentes que corresponda, ya están formalizados, están con prisión preventiva. Esperaremos que transcurra el tiempo que el juzgado de garantía ha concedido para la investigación para enfrentar posteriormente un juicio. O sea, aquí está operando, y eso hay que dejarlo súper claro, el Estado de Derecho. Esto se produce todo dentro del marco de un Estado de Derecho que ha sido cuestionado muchas veces porque incluso hemos sido críticos nosotros en Renovación Nacional respecto de lo que sucede en la zona en términos de si hay o no un Estado de Derecho en regla, en forma, y en este minuto por lo menos el Ministerio Público, Carabineros de Chile y el gobierno, hay que decirlo también, que ha impulsado algunas de estas investigaciones, están demostrando que sí se puede confiar en que el Estado de Derecho puede operar en la zona. Hago la misma pregunta, senador, y después les doy la palabra a ustedes. ¿Algo cambió y algo cambió políticamente aquí que estamos viendo esta operación Huracán? A ver, yo en primer lugar debo señalar que respaldo absolutamente lo que ha hecho la Fiscalía, que lo ha realizado a raíz de los trabajos de inteligencia de Carabineros, y te voy a decir qué es lo que yo creo que ha cambiado para bien.
y que además ha sido autorizado por un juez de garantía. Aquí no hay nadie que esté preso por una decisión unilateral, ni de Carabineros, ni de la Fiscalía. Aquí hay un juez de garantía, que son muy estrictos en la Araucanía, y además un ministro de la Corte de Apelaciones que autorizó las intercepciones. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y yo creo que ha cambiado para bien. Y es que los servicios de inteligencia de Carabineros comenzaron a actuar de forma mucho más eficiente de lo que había ocurrido, en mi opinión, en el pasado. Porque ellos de mutuo propio, que está en la ley de inteligencia, comienzan una investigación a través de informaciones que reciben como servicios de inteligencia, van donde un juez de un ministro de Corte de Apelaciones de turno, no se elige, se sortea y le dicen, mire, tenemos antecedentes graves que nos dirían de que hay una asociación ilícita terrorista que sería responsable de a lo menos cerca de 50 de los camiones y maquinaria agrícola que se está quemando en la región de la Araucanía y la región del Biobío. Cuando ellos obtienen esta autorización, proceden a la intercepción y una vez que tienen la prueba, hacen algo que no es usual, y yo los felicito por hacerlo, que es llevarla a la Fiscalía y decir a la Fiscalía, tenemos todos estos antecedentes, la Fiscalía toma los antecedentes, va donde un juez de garantía y le dice, mire magistrado, despache una orden de detención. Despacha la orden de detención, los detienen. La pregunta es, ¿era sólida o no sólida la prueba? La prueba es sólida, porque el juez de garantía, si no, la jueza de garantía, si no, no decreta la medida cautelar más dura, que es la prisión preventiva. ¿Qué viene hacia adelante? Que hay que probar todos estos hechos. Yo espero que tenga todo el apoyo político Carabineros para poder actuar y la Fiscalía, y que por supuesto se realice dentro de las reglas del debido proceso de un Estado de Derecho democrático. Pero creo que el golpe que se le está dando a los grupos terroristas en la Araucanía es una muy buena noticia. Diputado Silver, la misma pregunta. ¿Hay algo que haya cambiado? Porque, ¿por qué en otras oportunidades no, cuando sistemáticamente veíamos denuncias de que algo así estaba ocurriendo? Se estaba planteando de que había una asociación ilícita para cometer este tipo de actos. A ver, yo no lo quiero poner respecto a lo que algunos han querido leer, en este caso como subtítulo, es que efectivamente ha habido presión política para que las instituciones hagan su trabajo. Ahora, presión ha habido igual. Sí, pero quiero decir que, me atrevería a decir que hace mucho tiempo hay mucha fuerza desplegada en la zona, 1.200 efectivos policiales, prácticamente un general a cargo solamente de lo que es la macrozona sur, que es Arauco, efectivamente la Araucanía y la región de los ríos, solamente dedicado a lo que se ha denominado el conflicto mapuche, fuerzas especiales, pero el modus operandi de Carabineros creo que ha sido distinto. Porque, tomando las palabras del senador Espina, yo creo que ahora se ha investigado para detener y no muchas veces detener para investigar. Yo creo que la posibilidad de interceptar efectivamente las comunicaciones, ya no solamente a nivel de grabaciones telefónicas, cuál era más bien la capacidad operativa que tenían nuestras fuerzas policiales a nivel de inteligencia, sino que vamos bien a intercepciones de lo que son las transmisiones de datos, vale decir, los WhatsApp por el cual mucha gente intercambia información no era ajena muchas veces respecto a lo que era la prueba que se rendía en juicio. Muchas veces uno pedía la información a Google o a otros servidores una vez que ya se estaba en juicio y se solicitaban efectivamente las pericias respectivas. Aquí, por el contrario, había un adelantamiento respecto de lo que es esa parte del punto de vista de la prueba, y creo que eso ha hecho la diferencia respecto a tener una organización criminal que se ha desbaratado efectivamente con éxito, y no solamente la CAM, sino que también la UOM. Y yo quiero poner un tema en el cual se señaló en el reportaje, que yo creo que vamos a tener tal vez durante los próximos días muchos más detenidos. Y segundo, también me preocupa lo que se señalaba ahí, lo que era la transferencia de dineros efectivamente desde el extranjero. Había mención respecto a que había transferencia de recursos desde Argentina, ¿vale? Si hay una coordinación, si se quiere, transfronteriza, que se me ocurre Carabineros obviamente ya la tiene detectada, y que a mi juicio ha hecho la diferencia en términos policiales. Y eso habla de que tenemos que invertir mucho más recursos, cualquiera sea el gobierno efectivamente que tenga a cargo esta misión, respetando obviamente la independencia de Carabineros o investigaciones respecto a lo que es, como digo, la sofisticación de los medios, particularmente lo que es la inteligencia policial. Diputado Jiménez,
También la misma pregunta, ya para ahora empezar a buscar los matices, ¿no? ¿Cuál es la opinión que le merece a usted sobre si algo cambió aquí? No, yo creo que lo que ha cambiado, claramente lo expresaba Gabriel, es el trabajo de inteligencia de las policías. Uno siempre se preguntaba por qué no había un trabajo más específico de los policías en relación a la inteligencia. Ahora a mí lo que siempre me preocupa, acabamos de ver, ¿no es cierto?, las pruebas que muestra la Fiscalía, que yo me imagino que deben haber más pruebas, más contundentes que eso, porque yo recuerdo que Héctor Yaitul fue absuelto en 2004 y la verdad que yo espero que ahora hayan pruebas mucho más contundentes y más claras, porque a mí lo que yo siempre he defendido, fíjate, son dos temas. Primero, la aplicación de la ley antiterrorista, que no me gusta porque ha sido cuestionada por todos los organismos de derechos humanos del mundo. Y segundo, que una persona que esté en prisión preventiva, uno lo que le pediría a cualquiera, sean del pueblo mapuche, sean de Santiago, de donde sean, la Fiscalía con un trabajo más expedito. No puede ser que una persona esté 1 año, 2 años en prisión preventiva a la espera de que el día de mañana le puedan decir, ¿sabe? Usted está absuelto, váyase para la casa. ¿Quién le devuelve esos 2 años? Y esto, fíjate, no solo para las personas que están presas, también para las familias que están esperando justicia. O sea, yo me imagino que una familia que le ha tocado vivir el terror ahí en la Araucanía también espera que la justicia sea un poco más rápida y no estar con esta incertidumbre, si es verdad, si salen, si no salen. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que uno le pediría a la Fiscalía, a los tribunales, que sean un poco más expeditos y velar siempre por el debido proceso. Yo personalmente creo que la ley antiterrorista no da esa garantía. O sea, seguimos teniendo testigos anónimos. Fíjate que incluso los testigos anónimos podrían prestar un falso testimonio. O sea, que el día de mañana uno lo condene a decir, sabe que lo estamos condenando por algo que dijo una persona que no le podemos decir quién fue. Y esa persona el día de mañana se podría determinar que ese testimonio fue falso y tampoco lo puede seguir porque nadie sabe quién es. Es anónimo. Entonces yo creo que hay cosas que debiéramos cambiar en la ley antiterrorista. Fíjate que incluso las penas fuera de la ley antiterrorista son más altas si pillaran a alguien incendiando un camión o incendiando una... Ya, ahí hay un punto. Entremos entonces a debatir un poquitito sobre la ley antiterrorista. Aquí lo hemos conversado antes. Senador Mario, te hago la pregunta primero a ti. ¿La ley antiterrorista en estricto rigor está sirviendo de algo? Tanto que cuesta que aparezca invocada, a pesar de que hay sectores que la solicitan y otros que en cambio son completamente contrarios a su aplicación. Y al momento de ponerla sobre la mesa, nos encontramos con que aún así tiene montones de cuestionamientos en términos de funcionamiento práctico, más allá incluso de la ideología detrás de esos cuestionamientos. La calificación de un hecho al margen del purismo procesal, el hecho calza con el tipo tanto, tiene que ver también con un mensaje de cómo enfrentas tú esta persecución. Cuando tú calificas un hecho como terrorista y no lo limitas al simple delito, estás dando una señal también política. Estas son leyes especiales. La ley de conducta terrorista en Chile está modificada decenas de veces. Alberto sabe de memoria la cantidad de veces que ha sido modificada, actualizada. Está lejos de ser la ley que se cuestionó hace 10 años atrás. Durante el gobierno del presidente Piñera se le hicieron las actualizaciones más importantes a la ley. Respecto de los testigos protegidos, los testigos que actúan reservadamente, el juzgado sabe quiénes son, la Fiscalía sabe quiénes son. El problema es al revés, que esa persona de declarar a rostro descubierto es sujeto no solo de amenazas, sino que además de eventuales represalias, y ha sucedido muchas veces. En países desarrollados se ha llegado a algo que nosotros hemos planteado desde Renovación Nacional, la posibilidad de que estos hechos sean conocidos por jueces de fuera de la región, para evitar lo que señaló el fiscal Lubetich, ¿no es cierto? El apellido del fiscal era Lubetich. Sí. Él señaló varias veces que los jueces y los fiscales no actuaban libremente en la zona porque estaban sometidos a una presión respecto de su familia. Procedimentalmente no se puede llevar el caso a otra región. Basta una reforma legal para hacer eso. Se puede hacer perfectamente si hay voluntad política para ello. Ahora, tiene razón Tucapel en términos de que, por ejemplo, en el caso de los comuneros que están en este minuto en huelga de hambre, si se les aplicara una ley distinta, porque ellos dicen no me aplica la ley antiterrorista, la verdad que eso no cambiaría en nada la situación ni procesal ni probablemente la cautelar que están hoy día a la que están sometidos, que es la prisión preventiva. El incendio en lugar habitado con personas dentro, que tiene además de la mano un elemento
que técnicamente se denomina dolo eventual. Ellos sabían, cuando incendian este templo con niños y ancianos dentro, eso hay que decírselo al telespectador, con niños y ancianos dentro, que podían perfectamente provocar o lesiones graves o la muerte de una de las personas que estaba dentro. La forma en que amedrentan a las personas dentro del templo no era de alguien que quería incendiar solamente el lugar. Estamos hablando de un templo de material ligero que se quemaba en 2 minutos. Entonces, este gobierno, que muchas veces no ha aplicado la ley de conducta terrorista, pese a que nosotros se lo hemos pedido, en este caso sí la usó. Ha sido muy selectivo en aplicar la ley antiterrorista. El gobierno de la presidenta Bachelet, la presidenta dijo cuando estaba en campaña que no lo iba a aplicar jamás, que no se iba a usar en la zona. Y sin embargo, la fuerza de los hechos la obligó al final a aplicar esta norma en este y un par de casos más. Por lo tanto, en este caso puntual de las personas que están en huelga de hambre, este gobierno que ha sido tan restrictivo en aplicarla no podía sino hacerlo, porque el hecho, Tucapel, no puede sino calificarse como un acto terrorista. Niños y ancianos dentro de un templo de material ligero son amenazados, se les grita de todo, se les dice que se les va a matar, para entender bien, se quema con la gente de Tucapel, lo que tú cuestionas es la aplicación de la ley antiterrorista según cómo está construida esta ley. Construida, por supuesto. Ya, que lo vamos a mirar en un momento con el senador. Pero además puedo agregar algo, mira, lo que pasa es que es muy difícil, ni los mejores juristas del mundo han logrado definir claramente lo que es un acto terrorista. Fíjate lo que le ocurrió a la familia Luxinger-Macay. Yo fui uno de los primeros que salí a repudiar un hecho horrible. Para mí es un acto de violencia terrorista y todo, y fíjate que los tribunales de justicia no lo calificaron como un acto terrorista. ¿Te das cuenta? Entonces, es tan difícil emplear, o tan fácil emplear el término terrorista cuando queman un bus del Transantiago acá en Santiago, una protesta callejera. Nadie habla de terrorismo. Entonces, por eso digo yo que hay que ser cuidadoso, y esto no se trata de defender a los violentistas. Yo pienso que tienen que tener el mayor de los castigos porque cometen hechos horribles. O sea, lo que le ocurrió a la familia Luxinger-Macay es terrible. O sea, yo siempre pienso en los hijos de ellos y la verdad que solidarizo donde puedo con esa familia. Es horrible y son crímenes macabros, pero la verdad que es difícil definir la palabra terrorismo. ¿Qué es? Hay personas que dicen, cuando se atenta contra la propiedad privada, ¿es un acto terrorista o es un delito común? Ya, déjame ir, diputado Silva, para luego ir con el senador. También misma pregunta, porque si tenemos un cuestionamiento respecto al instrumento, ¿volver a corregir el instrumento o estamos aquí en realidad en una discusión que no es de disquisiciones semánticas, sino que tiene que ver con ideología pura? No, a ver, yo creo que hoy día también es un poco una discusión semántica esto, si es más permisivo, más tolerante, se aplica o no una ley antiterrorista. Yo creo que por el contrario, las grandes democracias del mundo hoy día tienen modernas leyes antiterroristas, porque esto es un fenómeno absolutamente global. Hace un par de años atrás, el abogado Juan Pablo Hermosilla fue convocado por la propia presidenta Bachelet para tener una nueva legislación antiterrorista que se haga cargo de la nueva realidad que estamos viviendo. Primero porque el punto de vista del estándar probatorio, el aplicar la ley antiterrorista muchas veces dificulta justamente que existan penas. De hecho, por ejemplo, el caso de Luxinger-Macay fue la anterior administración quien aplicó o prefirió aplicar el delito de incendio, justamente por un tema probatorio. O, por ejemplo, acciones como la del metro acá en Santiago o la del vicepresidente ejecutivo, en este caso de Codelco, Landerreche, enfrentan el problema, y me va a señalar el senador Espina lo mismo, de que, por ejemplo, se requieren grupos o organizaciones. Acciones individuales hoy día no entran en la conducta terrorista al amparo de esta legislación. En consecuencia, tenemos una legislación, como digo, absolutamente, yo digo, obsoleta de acuerdo a nuestros tiempos, desde el punto de vista probatorio, de algunas acciones, pero yo sí comulgo de que Chile necesita una ley antiterrorista. Eso sí, yo como digo, uno ve lo que pasa en Europa, lo que ha pasado efectivamente en Argentina, AMIA. El tema del terrorismo no tiene que ver necesariamente con el conflicto mapuche. Es más, las actuaciones recientes las hemos tenido acá en el Metro Escuela Militar, en este caso en el centro de Santiago. Y en consecuencia, como digo, acciones como esta también persiguen justamente ese fin. El delito de incendio y otros estragos, si bien es alto desde el punto de vista de su penalidad, más bien está calificada como un atentado contra la propiedad. Y no creo que sea la categoría de personas que buscan, en este caso, causar terror o miedo en la sociedad para buscar, en este caso, torcer alguna decisión de la autoridad o política. En consecuencia, es sin duda una acción terrorista. Senador, ¿qué le falta a la ley o qué le sobra a la discusión política sobre la ley?
A ver, lo que le falta a la ley es lo que el presidente Piñera el año 2010 presentó y que fue rechazado en aquel entonces por la nueva mayoría en el Senado. Yo estaba en la Comisión de Constitución. Y es permitir que existan agentes encubiertos designados por la policía, pero con autorización de un fiscal y de un juez de garantía, que son los que infiltran a las organizaciones terroristas. Que están en la ley de control en la ley de drogas, pero no en la ley antiterrorista. La ley 20.000, claro. En segundo lugar, que existan informantes. Tercer lugar, que existan entregas vigiladas para ver cómo circula el dinero o cómo circulan las armas. De manera que la ley antiterrorista, si se hubiese acogido lo que planteó el presidente Piñera en un proyecto de ley el año 2010, hoy día tendríamos quizás cuántos atentados menos por la labor preventiva que se pudo haber hecho con estos agentes encubiertos que habrían probablemente desarticulado a muchas de las bandas terroristas que han seguido operando. Quiero a mi amigo Tucapel, primero reconocerle la claridad que tiene, que no es habitual en mucha gente de su sector, lo quiero decir con toda franqueza, de condenar clara, categórica y definitivamente los actos de terrorismo que existan o de violencia en la región de la Araucanía. Y lo digo porque él es víctima de una situación personal muy dramática y creo que habla muy bien de él eso. Y nobleza obliga, hay que decirlo. Quiero también agregarte lo siguiente. Mira, la actual ley antiterrorista fue íntegramente dictada en democracia. Íntegramente. No tiene nada que ver con la ley antiterrorista del gobierno militar. Fue hecha en las leyes cumplidas durante el gobierno de Patricio Aylwin. Por lo tanto, todos aquellos que dicen esto es una ley ilegítima, no es verdad. En segundo lugar, el presidente Piñera le corrigió a la ley un aspecto que podría haber sido cuestionado por los organismos internacionales, que era la existencia de la presunción de terrorismo en determinadas conductas, porque el derecho moderno no permite presumir, sino que dice usted tiene que probar lo hecho. En tercer lugar, pensando que esto iba a ser parte del debate, traje el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Norín, Catrimán y otros, en donde se hace un análisis de la ley antiterrorista chilena y señala que la ley antiterrorista chilena fue corregida en el gobierno del presidente Piñera y que cumple con todos los estándares internacionales para aplicarse adecuadamente. Y se refiere a los testigos protegidos. Y dice que los testigos protegidos son válidos. Ahora, perdón, tengo una duda ahí, porque los observadores de la misma Organización de Naciones Unidas también han puesto en entredicho nuestra ley antiterrorista. También han dicho que en muchos episodios no corresponde aplicar la ley antiterrorista. Es que te voy a contestar eso porque es una muy buena pregunta. No son los observadores internacionales quienes dicen cuando se aplica una ley o no, porque tampoco eso depende concretamente. No, pero es cuando ellos hacen sus recomendaciones. El estándar que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo máximo en materia de derechos humanos, es decir, que esta ley es una ley que cumple con los estándares. La existencia de los testigos protegidos es algo que existe en todas las leyes antiterroristas. Y se dice en este fallo que deben existir, porque si no, nadie se atrevería a declarar. ¿Tú crees que hay alguien en la región de la Araucanía, testigo, que se atreva a declarar contra los 8 hoy día imputados por este delito sin que corra el riesgo? ¿Cómo se administra esto, este cuestionamiento que plantea el diputado Jiménez? Se hace de la siguiente manera. Y eso Chile tiene que optar a un sistema. El sistema actual dice que la persona declara, que el juez declara con un biombo, es decir, en lo que está protegido es su identidad, que se le entregan todos los antecedentes al imputado para que el imputado pueda defenderse, y el juez es el que va conduciendo el interrogatorio de tal manera de no dejar en lo que tú dices la impunidad, en la indefensión a quien un tercero, a quien él no logra ubicar, le esté imputando un delito. La otra fórmula, que es la que a mí, entre paréntesis, me gustaría que tuviéramos en la ley, que a todo esto el gobierno, quiero decirlo con toda franqueza, anunció hace 3 años atrás, presentó una ley, llevamos 3 años, le hemos pedido hasta la saciedad a este gobierno que dictemos una ley antiterrorista que la modernice, porque toda la legislación tiene que modernizarse, entre ellos ya he dicho los agentes encubiertos, lo que hemos comentado. El sistema que usan otras democracias es que la persona declara con su identidad y esa persona se le saca de la ciudad, incluso a veces del país donde vive, se le lleva a otro lugar, se le cambia de identidad. Son 2 métodos distintos. Lo importante es que tiene que haber una protección de testigos. ¿Qué es lo que está pasando en estos casos? Así como el sistema gringo, dice usted. Sí, es que hay 2 métodos. Estoy diciendo uno de los 2. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. En la región de la Araucanía, la mayoría de los casos queda en la impunidad porque existe terror de declarar en contra de estos grupos violentistas. Porque es muy fácil decirlo aquí, pero si tú vives en una zona rural y eres testigo de un crimen de carácter terrorista, la quema de una iglesia, como ocurrió en el caso de los huelguistas de hambre, que quemaron la iglesia, no solo insultaron groseramente, canutos de mierda, le dijeron a los
a quienes estaban orando en una iglesia. Le quemaron la iglesia con la gente adentro. Y hubo 2 mujeres valientes que se atrevieron a prestar testimonio y reconocer, porque eran del mismo sector, a quienes hoy día están por delito flagrante y siendo investigados. Déjame, entonces, no son víctimas. Entonces, termino con lo siguiente, para no alargarme. La ley antiterrorista chilena es legítima, cumple los estándares, efectivamente se puede modernizar. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de renovación nacional, hay un proyecto del gobierno, está refundido, pero eso no es argumento para sostener, como se ha dicho, no por mi distinguido aquí amigos panelistas, sino por terceros como Guille, por ejemplo, que dice esto es violencia aguda. Entonces yo me pregunto, ¿y cuándo vas a ser terrorista? ¿Qué más hay que hacer? Ya, déjame cuando quemas 30 iglesias y 100 camiones. Diputado Jiménez, entonces, ¿cómo se hace cuando aquí efectivamente hay una definición que ha sido parte de la discusión también, de, por ejemplo, poder trasladar el juicio a otra región, porque hasta los propios fiscales o los jueces muchas veces no tienen la suficiente libertad para operar porque incluso pueden ser víctimas de amenazas, en fin. Si le pasa eso a los jueces o a los fiscales, ¿cómo no le va a pasar a los testigos si es que tuvieran que dar la cara? ¿Cómo se contrapesa, cómo se compensa de alguna manera estas dos realidades? Porque son dos escenarios, digamos, probables, ¿no? Son reales, sí. Claro, son reales, o sea, dar la cara con todo el riesgo que representa y por otra parte el argumento que usted plantea de que un testigo, digamos, anónimo eventualmente podría generar esta dificultad que usted señala. Yo siento que ceder ante la violencia, trasladar los juicios a otra... Y no solamente ceder ante la violencia, sino que también yo creo que atenta contra los derechos humanos de las personas que están siendo juzgadas, porque no sé, por visitas, por ejemplo, por los familiares que tengan que ir a visitarlo, trasladarse, muchos no van a poder trasladarse. Entonces hay todo un tema de los derechos de las personas que están siendo imputadas. Pero mira, yo quería volver a la ley antiterrorista, porque a mí me parece que debe existirse. Yo lo que quiero es que se modernice, que se actualice, que cumpla los estándares internacionales. Fíjate que hay un hecho más, lo que yo dije al principio. Una persona, ¿cuánto puede estar en prisión preventiva? ¿3 años? ¿4 años? ¿2 años? ¿1 año? La verdad que no. Y fíjate que para salir en libertad tiene que tener la unanimidad de la Corte de Apelaciones. O sea, si la votación es 2-1, vale más el voto minoría. Eso ocurre en la ley antiterrorista. Entonces yo creo que son pequeños detalles que hay que cambiarlo, porque la verdad que la huelga de hambre de los comuneros mapuches es justamente eso. Ellos dicen, llevamos no sé cuánto tiempo en prisión preventiva y lo que queremos es un debido proceso. Si llegan a ser culpables, yo creo, y lo que espero es que se le aplique el mayor rigor de la ley. Aquí no se trata de defender a violentistas. ¿Te puedo comentar por qué se ha demorado esa causa? Sí. Porque esto es bueno saber los datos. Esa causa, de la cual hay personas que están reconocidas por las víctimas, que son mujeres que viven en las zonas rurales de la Araucanía. Mapuches. Mapuches, muchas, algunas de ellas. Tenía un plazo de duración de 6 meses. La Fiscalía pidió una prórroga. La defensa no se opuso nunca. No solo no se opuso, sino que durante 10 veces fue a la Corte a pedir que le dejaran sin efecto la prisión preventiva. Y unánimemente la Corte dijo no, tienen que seguir en prisión preventiva porque la prueba es tan contundente que son un peligro para la sociedad y pueden continuar cometiendo este tipo de delitos. Acto seguido, una de las personas que está imputada pidió prórroga del juicio. Y nosotros, ustedes lo votaron a favor, tuvimos que aprobar un proyecto de ley que evitaba las dilaciones de los juicios, porque se ha transformado tanto en los casos de terrorismo que pueden ocurrir en la Araucanía o en otras partes de Chile, como en el narcotráfico, habitual que se usan resquicios que el sistema contempla hoy día y que hace que los juicios se eternicen. ¿Para qué? Se eternicen para que la prueba se diluya, para que el testigo se asuste, para que no vaya. Ya. Ahora, yo te doy un dato. Dentro de las cosas que nosotros tenemos preparadas, y esto es sin publicidad, porque he participado, de las modernizaciones del sistema judicial chileno, por lo menos en el programa, y espero que esté en el programa de todos los candidatos presidenciales, yo puedo decir porque yo he participado en el de Sebastián Piñera, una de las modernizaciones importantes es precisamente hacer que los juicios no se dilaten en demasía, porque no corresponde que los juicios... Completa la idea de tu papel porque se me va el programa y todavía tengo que apuntar. Pero mira, hay un caso, yo creo que, no estoy seguro si fue de la Machi o no, donde tuvo un triunfo de 2-1 en la Corte de Apelaciones y así todo se le negó la libertad a ella que estaba con prisión preventiva. Porque no era unánime, ya. Porque no era unánime. Entonces eso la verdad que no puede... Déjeme llevarlo a este otro aspecto que tengo la sensación de que se ha comentado poco, pero
Tuvimos en las últimas semanas también un emplazamiento, no quiero decir ultimátum, pero sí emplazamiento de los camioneros al gobierno. Finalmente el ministro del Interior terminó, y el subsecretario del Interior particularmente, teniendo reuniones con ellos, y después de tira y afloja, de si habían cedido o no, finalmente acordaron una agenda en conjunto. ¿Cuánto de eso pudo haber contribuido al escenario que hoy día estamos viviendo? Porque estamos hablando de esta macrozona de la que antes no se hablaba tanto en términos de la custodia o de protección policial, por ejemplo. Lo primero, que una cuestión más de contexto, en este tipo de situaciones, Renovación creo que es el único partido, y el autor está sentado aquí al frente, Alberto Espina, junto al senador José García Ruminot, que presentamos una propuesta de paz a la Araucanía que es muy amplia. Una de las cosas fundamentales es aislar a los grupos violentos. Tú los tienes que aislar. Nosotros hoy día sufrimos una toma, a eso voy, una toma a la sede, y ellos reivindican completamente algunas acciones que para nosotros son violentas. Estos grupos son pequeños. Si tú revisas los últimos 15 años, son los mismos nombres, una y otra vez. Es la misma persona que viaja a Colombia, que se instala con la FARC en un campamento, que ahora está siendo enjuiciado en el caso Luxinger Macay. Son las mismas personas que una y otra vez, el hijo del señor Yaitul, que está en paralelo siendo, va a ser enjuiciado, espero pronto, por porte de una pistola, sometido, sorprendido infragante con la pistola en una mochila. Entonces, son las mismas personas, son grupos pequeños, violentos, que hay que aislar para, además de aislarlos a ellos, poder avanzar con el 99,9% de los habitantes de la zona, muchos de ellos mapuches, en una solución de fondo a un problema que sí tiene solución si el Estado de Chile, todos quienes participamos de él, nos ponemos de una vez por todas de acuerdo en varios pilares mínimos de este proceso. Ahora, ¿qué pasa hubo no, influyó o no el paro de los camioneros? En absoluto, no lo creo. El general Blue, que es el director de inteligencia, da cuenta de una investigación de varios meses. 6 meses ya. O sea, no es algo que se haya investigado hace un mes atrás. Es un proceso de trabajo, es un trabajo bastante exhaustivo, perdón. Es muy difícil infiltrar un grupo de estos. Es muy difícil, de este tipo de grupos. Tú comprenderás, las comunidades mapuches se conocen entre ellos. Una persona que es de una comunidad mapuche de Lonquimay sabe perfectamente quiénes son las personas que viven ahí, quiénes son los vecinos con quienes se han criado. Lo mismo sucede con la gente que está en Temucuicui, donde tú ves las imágenes, por favor. Llega el fiscal con los carabineros, no dejan entrar al fiscal. Eso tiene un problema para hacer el censo. No pueden hacer el censo, no pueden entrar impuestos internos. Ponen a los niños por delante de la escuela. Y por detrás, una cuadra más atrás, están los adultos agrediendo a la policía. Las imágenes, en principio, si uno las toma separadas, dice, por Dios, los policías malos. Pero cuando uno ve la imagen completa, ve el proceso completo, con el fiscal presente, con un juez presente, te das cuenta que hay un lugar en donde parece que no estuviera imperando la ley chilena. Entonces, este tipo de investigaciones llevan varios meses atrás. No creo que tenga que ver la amenaza de paro de los camioneros para nada. No creo que tenga que ver para nada. Sí tiene que ver, por lo menos ha habido una influencia fuerte de la presión que ha ejercido las autoridades políticas de la zona, los senadores, los diputados transversalmente, la gente que ha hecho causa común en todo Chile con lo que está sucediendo allá, para que el gobierno haya tomado algunas medidas de fondo como implementar esta macrozona. Lamento que todavía el ministro del Interior no vaya a visitar a las personas con las que se comprometió en la interpelación anterior, a Pidima. Todavía no llega a Pidima, pese a que se comprometió delante de todos los chilenos a verlo. Pero hay avances en esto y uno los tiene que reconocer y valorar. Silver, la misma pregunta y con este agregado. Entonces, aquí la clásica frase, falta una política de Estado. Falta una política de Estado, falta una mirada un poco más transversal y falta voluntad política en general. A ver, yo quiero dividir lo que es lo policial, el tema legal de lo que es el conflicto mapuche, que a mi juicio es mucho más larvado y profundo de lo que tal vez hemos conversado en este programa. Yo creo que quien quiera que piense que desactivando a esta red criminal el tema del conflicto mapuche efectivamente se ha solucionado, obviamente abusa de la candidez de quienes nos están viendo a través del programa. Este gobierno ha presentado 23 querellas, hay, como digo, 1.200 carabineros desplazados solamente dedicados a este tema. Esto es mucho más allá que un tema de orden público. Y creo sí que desde el punto de vista de la política, y hablo en general para no sindicar a un sector político en general, hemos sido muy miopes respecto a la envergadura del problema. Uno ve efectivamente lo que pasa con el mundo Rapa Nui en Isla de Pascua el día de hoy, que creemos que está absolutamente tranquilo, están pidiendo autonomía, están pidiendo
propiedad respecto de sus tierras. Uno ve efectivamente en España que la ETA ya no existe, pero lo que es la autonomía, efectivamente el mundo catalán está más vivo que nunca. Incluso el gobierno español ha tenido que decretar efectivamente la detención de algunas autoridades efectivamente de ese Estado. ¿A qué voy efectivamente con esto? La comprensión del tema de ser mucho más allá que solamente hacer de esto un tema de carácter policial. Esto tiene que ver con el tema de la autonomía del punto de vista, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Indígenas que votamos la semana pasada en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con el reconocimiento institucional que actualmente está en consulta, efectivamente, de acuerdo al convenio 169. Tiene que ver con que el día de mañana, como hemos dicho, tengamos tal vez parlamentarios en el Congreso que representen a nuestras etnias, no solamente la mapuche, sino que las 9 etnias que tienen que ver con nuestra nación. En consecuencia, digo, creo que tenemos que trabajar de verdad en serio en términos de tener un pacto social, efectivamente, de largo plazo, no echarnos la culpa a quien es más blando o más duro, efectivamente, en esta materia. A veces se acusa que este gobierno tiene poca decisión. Uno ve, por ejemplo, en Colombia, finalmente fue Santos el que tuvo que instalar un proceso de negociación efectivamente con las FARC y nadie lo tildó efectivamente de blando cuando es un gobierno más bien cercano a la derecha respecto a su ideología. En consecuencia, digo, este tema vino para quedarse y va a durar décadas. De hecho, es un tema pasadísimo en el tiempo. En nuestra historia. Me pasé 14 minutos, me voy a retar el directo. Lo siento, diplomacia y diálogo, esa es la solución, una solución política. 10 segundos, no puedo más de 10. 10 segundos. El pueblo mapuche es un pueblo pacífico. Porque yo no quisiera que de este programa quedara la sensación que un grupo de terroristas son representantes del pueblo mapuche. Como lo dice aquí también Mario Desbordes, que es exactamente. Y lo segundo que te digo en solo 5 segundos, ¿es posible resolver el conflicto de la Araucanía? Sí, con voluntad política, con coraje, mirándolo como una materia en que todos entendamos que es un problema a nivel nacional. El próximo gobierno va a tener una gran oportunidad. Senador. A los 4 les quiero agradecer el que hayan estado. Muchas gracias. Rápida pausa, hablemos de inmediato. Bien, entramos a la recta final ya de nuestro programa y nos vamos con la música, la respuesta a la pregunta, nuestra web y el pronóstico del tiempo. ¿No tenemos nada? ¿Qué me dijo su director? Ah, ok, ya. Bueno, nuestra pregunta se la vamos a quedar debiendo porque estábamos preguntando si ustedes consideran que servía de algo la aplicación de la ley antiterrorista. 59% nos dijo que sí, el restante 41% dijo que no. Bueno, en el portal 24horas.cl encuentra la actualización de las noticias permanentemente y ahí está otras cosas del pronóstico del tiempo. Estamos pasando en todo caso ya en la hora, así que nos tenemos que ir. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Nos juntamos mañana después de 24 horas central. Que estén muy bien. Buenas noches.